Hola, un saludo a todos los que nos ven por este canal. Bienvenidos a este corto documental donde hablaremos de la importancia de la psicología en las empresas. Por lo tanto, que hablaremos del reporte psicológico, sus principales características generales, qué partes lo componen, cuál es su importancia y por supuesto cuál es su utilidad para el proceso de toma de decisiones de la evaluación de los candidatos. A la hora de realizar un proceso de selección de personal, muchas empresas cuentan con la inestimable ayuda del trabajo del psicólogo. La realización de un informe psicológico laboral es clave en este proceso, así que estas evaluaciones ofrecen información imprescindible sobre las aptitudes, los recursos y las competencias del candidato al trabajo en cuestión. Permiten conocer mejor al postulante y analizar si éste es adecuado o no. El reporte psicológico es fundamental para el psicólogo clínico, ya que en él depositará todos los datos, resultados y conclusiones obtenidas del candidato, lo cual es sumamente importante conocer, ya sea el área en la que uno se vaya a desempeñar. De alguna manera varía el reporte lo que viene siendo el psicológico. Las partes que conforman el reporte psicológico son datos generales, son los datos básicos del candidato, como lo es su nombre, edad, género, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad, ocupación, religión, domicilio. Estos datos básicamente sirven para conocer la situación y tipo de candidato con el que estamos tratando. El reporte psicológico también comprende lugar y fecha de aplicación, como examinador y supervisor. Son para saber en dónde se dio la atención, en este caso psicológica, se hagan en algún tipo de clínica o independiente o en qué empresa, en caso de que el candidato vaya a otra empresa o consulte a otro especialista. El reporte psicológico también debe de comprender las pruebas aplicadas. Se deben describir en el orden como fueron aplicadas al candidato sin abreviaturas. Es importante anotar cuáles pruebas fueron hechas al candidato, ya que de eso se determina la evaluación psicológica, como lo son las pruebas de inteligencia, como ejemplo WISE, Reven, Domino, MPI-1, MPI. El psicólogo hará una narración detallada de los hechos obtenidos a través de la metodología aplicada. Esto quiere decir entrevista, número de entrevista, test aplicados, etc. Es decir, indicará cómo obtuvo los datos y qué referencia teórica sostiene la metodología aplicada. Es la parte del informe donde el psicólogo hace una exposición descriptiva en forma metódica, objetiva y con fidelidad a los datos recogidos. En esta exposición debe respetar la fundamentación teórica que sustenta el instrumental técnico utilizado, tanto como los principios éticos y las cuestiones relativas al secreto profesional, recomendándose que debe ser relatado lo que fuera necesario para el esclarecimiento del caso, todo de acuerdo con lo que dispone el Código de Ética. El psicólogo en esta parte podrá valerse de citaciones o transcripciones que reforzarán las conclusiones y su análisis. No deben hacer afirmaciones sin sustento en los datos obtenidos y en las teorías, debiendo tener lenguaje preciso, claro y exacto, especialmente cuando se refiere a datos de naturaleza subjetiva. Las observaciones también corresponden al reporte psicológico, las cuales son muy importantes porque se pueden manifestar comportamientos involuntarios. Esto en lo que viene siendo el colaborador, o en este caso el candidato, durante la entrevista o en la aplicación de las pruebas, lo cual es otro indicador importante, como lo que el candidato esté cruzando de brazos, lo que es durante la entrevista, junto con un vocabulario cortante que puede mostrar que no está abierto, completamente abierto o cooperativo durante lo que es el proceso de evaluación.
o en cuyo caso estar moviendo una pierna durante la realización de una prueba, lo cual nos muestra que el sujeto está ansioso o nervioso, etc. Pueden ser muchos los casos de indicadores que se muestran en diferentes situaciones. Se debe considerar la estructura familiar del paciente, como lo son las personas que viven con él, las que dependen de él y las que son muy significativas para él. Esto te puede dar una visión clara de algún comportamiento en específico del paciente hacia algún familiar. Debe de considerarse a las personas que ya no viven con él, pero que vivieron, como lo pueden ser hermanos, primo, tío, padre, mamá o algún tipo de amistad. Puede esto referirnos a algún resentimiento o algo en particular que el paciente demuestre durante la evaluación. Debemos tomar en cuenta lo que son las conclusiones que en sí nos da un reporte psicológico, que esto incluye lo que es la traducción clínica de los resultados de las pruebas. En otras palabras, explicar lo que significa cada indicador en general, ya que el psicólogo clínico está en un ambiente multidisciplinario, debe ser comprensible para cualquier profesionista en este área, que atienda al paciente y que en su manera de resumir las cosas para que sean más eficientes. Después de tener los indicadores, se procede a hacer el diagnóstico, que sea dinámico, lo cual incluye una estructura psíquica, el tipo de rasgos de personalidad de la persona, como son carácter, si es una persona impulsiva o con baja tolerancia, etc. El objetivo en sí para lo que es el informe psicológico es establecer la capacidad de rendimiento de la persona, ayudándola a sacar lo mejor de sí misma, para lo que cuentan también los efectos del contexto sobre rendimiento en el test realizado, así como las características que la persona presenta en el momento de la evaluación. Por este motivo, en el proceso de evaluación de informe psicológico laboral, según la práctica tradicional más comúnmente aplicada, se siguen una serie de pasos. En los preliminares se comienza con la recogida de información específica sobre cuáles son las exigencias de la empresa para realizar el trabajo de vacante. Tras informarse a este respecto, el profesional planifica su estudio seleccionando los instrumentos que va a utilizar. Pilares fundamentales del informe son el citado test exhaustivo que se realiza al candidato sobre sus aptitudes y personalidad, y por otra parte la entrevista en profundidad, que también se le hace para contratestar lo que viene siendo la hipótesis resultando del citado test. Resultan tan importantes, en este caso el informe psicológico, todas las puntuaciones obtenidas en el test, con las conclusiones derivadas de la entrevista con el evaluado, todo un conjunto de datos objetivos y valoraciones que constituyen la base del juicio diagnóstico y las conclusiones del psicólogo. En el informe final de resultados se plasma toda esa información, ofreciendo una visión global del sujeto y así facilitando la respuesta tan esperada por la empresa cliente. Esta es si es o no apto, según el criterio profesional para el puesto de trabajo al que postula.